Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa La Otra Educación. El día de hoy te voy a compartir una propuesta que dejo a tu consideración y que a lo mejor te sirvan algunos elementos para que puedas incorporar en tu próximo Consejo Técnico Escolar en su segunda sesión ordinaria de este ciclo escolar 2022-2023. Acuérdate que en este ciclo escolar ya no son guías, solamente son orientaciones, las cuales tú podrás retomar para que puedas incorporar a la dinámica de tu trabajo en el Consejo Técnico Escolar. Entonces, sean ustedes bienvenidos y vamos a compartir algunas orientaciones para esta segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar que se llevará a cabo el día 25 de noviembre del presente año. Así que sin más, vamos por la información y como ya sabes, nuestra forma de llevar a cabo los consejos técnicos escolares pues distan mucho de las guías, distan mucho de lo que tradicionalmente se hace y nosotros siempre tratamos de promover algunas actividades disruptivas, por eso se llama La Otra Educación, porque tratamos de darle otra mirada, o incorporar otros elementos, otras dinámicas, otras estrategias para que te puedan servir y que tú de manera paulatina puedas incorporar en tus sesiones de trabajo. Entonces, toda sesión comienza con un título atractivo y el día de hoy no es la excepción. Así que hoy nuestra sesión de Consejo Técnico Escolar se llama Enfóquese en la promesa. Enfóquese en la promesa. ¿Qué significa esto, maestro y maestra? En tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de transición, es muy fácil enfocarnos en el problema. Es muy fácil estar pensando todo el tiempo en las barreras, en los obstáculos, en las situaciones, en las circunstancias desfavorables de estos cambios. Es muy fácil y es muy común. Y por naturaleza y la misma sociedad se inclina a ver siempre lo negativo de las cosas, lo que se va a dificultar, lo que no hay, lo que no tenemos, etcétera, etcétera. Hacer esto, enfocarte en el problema, solamente te va a llevar a un desgaste emocional, te va a llevar a frustraciones, a preocupaciones y a un sinfín de emociones que seguramente no serán muy favorables para tu trabajo. Entonces yo te invito a que te enfoques en la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Maestro y maestro, el universo ya nos hizo únicos, ya nos hizo extraordinarios, ya nos dio lo que teníamos, ya nos dio lo que necesitamos para poder sortear cualquier situación que se nos presenta. El universo ya nos dio las herramientas que yo necesito para poder ser un vencedor, para poder llevar a cabo mi trabajo de forma inspiradora. La promesa es que si tú te enfocas en tus fortalezas, que si tú te enfocas en lo que sí tienes, que si tú te enfocas en lo que está en tu control, seguramente esta transición, estos tiempos de cambio en la educación serán mucho más fácil sobrellevarlos para ti y para tu colectivo. Entonces, maestros, esta sesión se llama Enfóquese en la promesa. Magnifica tus virtudes, implementa de forma colaborativa, de forma asertiva, de forma empática con tus compañeros y seguramente obtendrán resultados muy favorables. Entonces, quitémosle foco a los problemas y enfoquémonos en la promesa de que eres único, extraordinario, maravilloso, inteligente, creativo y que tienes todo para ser un maestro inspirador, un maestro vencedor. Así que bienvenidos a esta segunda sesión de Consejo Técnico Escolar y espero que conforme vayamos avanzando te vayas enfocando en esta gran promesa. ¿Ok? La agenda del día de hoy es la siguiente. Hoy 25 de noviembre, vamos a hacer de cuenta que ya estamos en ese día. Hoy 25 de noviembre, nuestra sesión tiene 3 etapas muy sencillas que te voy a compartir el día de hoy, que son
una visión compartida, que es un encuadre y ya se está llevando a cabo. De hecho, vamos a gestionar el conocimiento centrándonos en el tema que promueve estas orientaciones, en este caso el trabajo por proyectos, y después vamos a hacer un trabajo colaborativo, es decir, yo te voy a dar un ejemplo de proyectos y yo te voy a invitar a que trates de plantear o desarrollar o esbozar un primer proyecto, ya sea de manera individual o con tu colectivo, y que lo compartas en redes, nos etiquetes y que juntos podamos crear una gran comunidad profesional de aprendizaje para irnos retroalimentando en este proceso. La frase del día de hoy es la siguiente, a propósito de que debemos enfocarnos en la promesa. Tú tienes algo que ofrecer a este mundo, aunque te hayan dicho lo contrario, o aunque tus creencias limitantes digan lo contrario. Eso que tienes, nadie más tiene, porque yo ya te lo he dicho, eres único y extraordinario. Y ten confianza pues en quién eres. Esa es la clave. Ten confianza en quién eres, en lo que sí tienes, en tus habilidades, en todas tus fortalezas. Compártelo con el mundo, con confianza, porque sé que eres alguien valioso y que tienes mucho que aportar para el mundo de la educación, para el mundo del desarrollo personal. Los conceptos claves del día son proyectos formativos, que es la estrategia que yo te voy a proponer para que trabajes con tu colectivo en el marco de esta transición del modelo curricular 2022. Otro concepto que nos debe quedar muy claro, porque es la clave para poder vincular la realidad, la comunidad con el currículo vigente y el currículo que está por implementarse: problemas del contexto. ¿Qué son los problemas del contexto y cómo los podemos vincular? Y finalmente, sociedad del conocimiento, un concepto esencial para que nosotros de una vez entendamos hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos profesionales de cara a este modelo curricular 2022, a la nueva escuela mexicana y a la actualidad que estamos trabajando con el modelo 2017. Bueno, de cara también a la actualidad, cómo debemos nosotros de trabajar en el marco de la sociedad del conocimiento. Así que bienvenidos a esta segunda sesión nuevamente. La gestión del tiempo que nos propone uno de los documentos es la siguiente: 5% dedicar el tiempo al mensaje de bienvenida de la secretaria de Educación, escuchar su mensaje, comentarlo, reflexionar en torno a ese video. Un 70% del tiempo del Consejo Técnico Escolar dedicarlo a recuperar insumos y dialogar para avanzar en la definición de la estrategia de proyectos. Y un 25% asuntos educativos de interés de la escuela. Para poder optimizar este tiempo, generar ambientes que favorezcan el diálogo, la reflexión, los docentes, directivos deberán considerar algunos aspectos, como que todas y todos somos corresponsables de este espacio de diálogo, reflexión y formación. Todos debemos participar de forma profesional en este espacio que es el Consejo Técnico Escolar. Todas las voces son importantes, háblese de dudas, propuestas, háblese de algunos planteamientos que se puedan llevar a cabo. Todo es valioso, hay que escucharlo, ya que se busca un diálogo horizontal en el que se expresen opiniones y la toma de decisiones emane del interés colectivo. Esto es muy importante. Todas y todos contribuyen al buen desarrollo de la sesión mediante trabajo colaborativo, mediante el respeto, confianza, comunicación asertiva, reflexión y creatividad. Entonces, aprovechemos este espacio, maestros y maestras, este espacio de reflexión, de diálogo, de propuestas profesionales para poder desarrollar nuestras prácticas docentes de cara a esta transición, este modelo 2022, de cara a la nueva escuela mexicana, de cara a nuestro presente. Es muy importante que no ir predispuestos. Esto es algo que ya hemos comentado en estos espacios. Si nosotros somos consumidores de información en redes sociales, pues sabremos que siempre hay memes
antes de los consejos técnicos escolares, durante los consejos técnicos escolares y después de los consejos técnicos escolares. El problema es que esos memes de alguna manera influyen en mi estado de ánimo o en la percepción que tengo de estos espacios. Dejo a un lado lo profesional y prefiero enfocarme en el entretenimiento y darle un sentido pues humorístico, un sentido ligero a este espacio donde la intención principal es desarrollarnos profesionalmente, resolver los problemas contextuales de la escuela, crecer en nuestro desarrollo pedagógico para beneficiar a nuestros estudiantes y por supuesto tratar estos temas de interés común que van a beneficiar a largo plazo la dinámica de la escuela, a los estudiantes, a los padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a nosotros ir siempre con expectativas altas, con disposición a colaborar, a escuchar, a proponer, a corregir, a crecer, a leer, a tratar de sacar la mejor versión de cada uno de los compañeros durante la jornada de consejo técnico escolar. Acuérdate enfocarte en la promesa. Y la promesa es que tú eres único y extraordinario. La promesa es que tú eres creativo, inteligente y que tienes fortalezas que nadie más tiene. Acuérdate que la promesa es que tú ayudas a los demás, que tú tienes una visión propositiva de la educación y de tu trabajo. Así que con esta mentalidad vamos a llegar y vamos a aprovechar y vamos a hacer una correcta gestión del tiempo durante el consejo técnico escolar. Los insumos con los cuales vamos a trabajar, los insumos que se sugieren trabajar durante esta sesión son los siguientes. Un primer documento que habla sobre las orientaciones para esta segunda sesión ordinaria del CTE. Un segundo documento donde hay algunas sugerencias metodológicas en el desarrollo de proyectos educativos. Este es un documento muy valioso. Relatos de experiencias docentes, las cuales son pertinentes leerlas, compartirlas y reflexionarlas y aportar las propias. Y también hay un oficio por ahí que habla sobre la evaluación de los aprendizajes, muy importante tenerlo en cuenta incluso en este periodo de evaluaciones que se está llevando a cabo. Y también hay un documento que se llama De la planeación a la implementación, enfocado a los servicios de educación especial y que todos debemos conocer porque somos parte de la educación básica. Debemos conocer qué es lo que pasa en este nivel educativo, en este servicio de educación especial. Entonces, esos son los insumos. Yo ya por ahí en mis redes compartí el enlace donde puedes hacer la descarga de estos materiales. Imagino que en tus grupos de WhatsApp ya te los han de ver proporcionado tus autoridades. Así que vamos a ver cuáles son algunas de las características que tienen estos insumos. Bueno, estos insumos van a permitir que las y los docentes construyan sus procesos de aprendizaje. Son insumos, no son máximas, no son de alguna manera mandatos irrevocables. Simple y sencillamente son insumos que nosotros vamos a gestionar, vamos a leer, vamos a dialogar, a reflexionar. Esto nos va a permitir construir nuestros propios procesos de aprendizaje, ya que son orientativos y permiten o impulsan la transformación de la práctica desde la reflexión diagonal acción, reflexión acción, y promueven la recuperación del contexto de la comunidad y los saberes docentes. En conclusión, estos insumos deberán ser contextualizados a partir de que se conozcan, se propongan, se dialoguen, se reflexionen y trataremos de tomarlos como referentes para nuestras propias prácticas. Los docentes, por su parte, con estos insumos decidirán cómo se aborda el tema desde la gestión y desde la formación. Ejercerán la toma de decisiones en función de las necesidades de la escuela y el aprendizaje.
reflexionarán sobre las decisiones sustentadas que tomaron y analizarán el impacto de sus acciones en el aula, la escuela y la comunidad. En estos cambios se han propuesto que nosotros tomemos en cuenta 3 escenarios: el escenario áulico, el escenario escolar, la escuela, y el escenario comunitario. Esto se logra a partir de que nosotros en un inicio, en el ciclo escolar, al inicio del ciclo escolar, implementamos o debimos haber implementado el diagnóstico comunitario, el cual aborda y recupera información de estos 3 escenarios. Si al día de hoy ya tenemos ese diagnóstico comunitario, será mucho más fácil ir vinculando la realidad del alumno, el entorno del alumno, el contexto del alumno, con el currículo vigente o con las propuestas que ya hay por ahí en el modelo curricular 2022. Muy bien, entonces son las características de los insumos para que lo tengamos en cuenta y para que no los veamos como carga administrativa, como documentos de relleno, sino que tienen un fin y nosotros debemos hacer uso profesional de estos insumos. Muy bien, vamos ahora a gestionar el conocimiento. Esta es la segunda etapa, estamos entrando al segundo momento de nuestro Consejo Técnico Escolar. Vamos a gestionar el conocimiento, vamos a concentrarnos en la temática, que en este caso es el aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, es necesario definir cuáles son aquellas características o aquellos elementos que nos van a permitir saber cuándo estamos trabajando con proyectos y cuándo nos estamos desviando totalmente del tema, ¿ok? También quiero decirte lo siguiente: en los insumos tú te vas a encontrar con algunas propuestas de estrategias didácticas para que tú trabajes con ciertos campos formativos. Mi sugerencia es, vamos paso a paso. Vamos a tratar de apropiarnos primero de una estrategia, que es una de las estrategias centrales de esta nueva escuela mexicana. En este caso son el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a apropiarnos de ella. No vamos todavía a saturarnos de cómo se hace el aprendizaje basado en servicios, cómo se hace el aprendizaje basado en la indagación, la metodología STEAM, etcétera, etcétera. Vamos con calma. En este espacio, en su momento, vamos a compartir cada uno de ellos, pero primero vamos a tratar de apropiarnos de una estrategia bien apropiada, bien implementada, bien vivenciada, bien comprendida, bien gestionada, y después vamos por lo que sigue. La propuesta entonces es la siguiente: cada que tú veas propuestas de proyectos, asegúrate de que posean estas características. Es decir, los proyectos por naturaleza resuelven problemas del contexto. En este caso, el contexto comunitario, escolar o áulico. Resuelven problemas del contexto. No se centran en temas, ¿ok? Logran construir productos o evidencias pertinentes. En los proyectos, el producto o evidencia final siempre le abona a la resolución de ese problema del contexto o lo resuelve totalmente, dependiendo qué tipo de proyecto estemos haciendo. Entonces, otra característica es esa, que en los proyectos se construyen evidencias o productos pertinentes para la resolución de ese problema del contexto. En los proyectos se brindan servicios o beneficios. Independientemente de que hay metas de aprendizaje, al final, en la resolución del problema del contexto a través de ese producto o de esa evidencia, se logra también brindar un servicio o un beneficio, o servicios o beneficios. Muy importante en los proyectos, se basan en el trabajo colaborativo. Trabajar en colaborativo no es sinónimo de que a fuerzas hay que trabajar en equipo.
Trabajar en colaborativo también se puede hacer de forma individual, cuando cada participante tiene bien clara cuál es su rol de participación o cuál es la tarea asignada dentro del proyecto. Después de realizar esa tarea, puede compartir sus reflexiones a través del diálogo horizontal, puede coevaluar, puede autoevaluar, puede socioevaluar. Ahí ya estamos trabajando de manera colaborativa. Ahora, esto también nos indica que en el trabajo colaborativo, por supuesto que vamos a crear equipos de trabajo. Equipos de trabajo de 5 personas, de 4, de 3, de 2. Se puede trabajar de forma individual. Lo importante es no perder de vista la meta del trabajo colaborativo, y es poner al servicio del grupo de personas nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, siempre persiguiendo una meta en común. Esto es muy importante. Se gestiona el conocimiento en los proyectos, se gestiona el conocimiento, es decir, hay una investigación en fuentes confiables de información que se requiere para poder sustentar, argumentar y realizar de forma pertinente la evidencia o el producto que dé respuesta a ese problema del contexto. La resolución de esos problemas no se hacen de forma mecánica, ni se hacen de forma a la ligera. Debe haber un sustento teórico, metodológico, y eso se logra gestionando el conocimiento, creándolo, co-creándolo, con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto, con investigación también de campo, con observación, etcétera, etcétera. También muy importante, en los proyectos se gestiona el talento humano. Este es el equivalente a la evaluación formativa. En la evaluación tradicional, pues se aspira a que al final se asigne una nota, o se aspira a que la evaluación sea el epílogo del proceso educativo, o se aspira a condicionar el conocimiento. Pero en la evaluación formativa, y específicamente en los proyectos, se pretende que a través de ella se gestione el talento de las personas. ¿Cómo? Pues a través de el diálogo horizontal, el diálogo asertivo, a través de la retroalimentación continua, a través de hacerles saber a los estudiantes qué logros vamos identificando en su desempeño y qué sugerencias para mejorar les podemos dar. Es decir, nos centramos en el proceso, nos centramos en que el alumno gestione su talento, nos centramos en sacar la mejor versión de los estudiantes, nos centramos en que ellos resuelvan problemas reales con información obtenida de fuentes confiables, con estrategia, afrontando la incertidumbre, siendo creativos, siendo innovadores, entre otras muchas habilidades que poseen los estudiantes. Entonces, en los proyectos se gestiona el talento humano, que es el equivalente de la evaluación formativa. Si yo, cuando visualice una propuesta, observo que en esa propuesta están estos elementos, quiere decir entonces que estoy trabajando con proyectos, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas o qué actividades no son proyectos? Esto es muy importante tenerlo claro, porque siempre debe haber claridad en la estrategia que voy a implementar. Siempre debe haber claridad, y más que soy un profesional de la educación, pues debo hablar con propiedad y con conocimiento de causa. Entonces, ¿qué actividades no son proyectos? Bueno, las actividades recreativas y los juegos no son proyectos. Son eso, actividades recreativas y juegos, no son proyectos. Actividades para definir conceptos, investigación, o tráeme tal investigación, o hazme esta tarea, o busca en tu libro tal definición, no son proyectos. Son actividades de búsqueda de información conceptual en este caso. Si hacen informes o reportes sobre el desarrollo de un tema, tampoco son proyectos. Máxime que está centrado en un tema, menos. Acuérdate, los proyectos se centran en resolver problemas del contexto, no en temas. Entonces, si yo pido un informe, un reporte como evidencia final de un tema, pues ahí es donde puedo descartar que no es un proyecto.
Responder preguntas conceptuales, cuestionarios o alguna pregunta guía, etcétera, etcétera, alguna pregunta desafiante, una pregunta literal o plantear conflictos cognitivos no son proyectos. Problemas matemáticos no son proyectos. Problemas de ciencia, tareas, actividades que impliquen contenidos, desarrollar temas, no son proyectos. Realizar prácticas o hacer servicio social de tipo escolar tampoco son proyectos, ¿ok? Entonces, vayamos ahí descartando qué actividades que antes creía yo que eran proyectos no lo son. Ahora, dentro de un proyecto pueden existir estas actividades, dentro del proyecto, pero serán insumos, serán pasos, serán etapas que nos lleven a la resolución de un problema del contexto. Entonces, no son el fin. Siempre que planteamos actividades en la pedagogía tradicional, pues ponemos problemas, mapas mentales, resumen, ensayo, etcétera, etcétera. Pero son actividades concretas y son actividades con un fin y hasta ahí. En los proyectos no. Dentro del proyecto puede que haya actividades de la pedagogía tradicional, pero no son el fin. Son insumos que nos van a servir para algo más grande, que en este caso es resolver un problema del contexto con creatividad, con innovación, con gestión del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué otras actividades conoces que también dices a partir de esta reflexión que vamos haciendo, no son proyectos? Ahí puedes escribirla en comentarios o puedes hacer tu lista y decir, miren compañeros, he detectado que estas actividades tampoco son proyectos, ¿ok? No corresponden a las características de los proyectos. En redes sociales, en la literatura contemporánea, en artículos, en algunos libros incluso, existen muchas propuestas para planear e implementar los proyectos, ¿ok? Te voy a presentar algunas que hay por ahí. Por ejemplo, aquí tenemos una metodología con 10 pasos o 10 fases. Pero, si tú observas, dice en el punto de partida, se proponen temas. Con esto, yo ya puedo descartar que no es una metodología que se adecúe a la nueva escuela mexicana, porque la nueva escuela mexicana es clara. Hay que problematizar la realidad. La comunidad es el eje articulador principal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que llevar la realidad del alumno al aula en forma de retos, en forma de problemas. Entonces, ya no es un proyecto porque dice se proponen temas. Ahí ya no. Y también vemos otro elemento que nos va a permitir descartar, y es que la evaluación y la autoevaluación es al final. Eso, como les dije hace un rato, es de la evaluación tradicional, la evaluación concebida como el epílogo de los procesos formativos. Entonces, a lo mejor es una propuesta que funciona en su implementación, en otros contextos, en otros países incluso, pero no para la nueva escuela mexicana, ¿ok? Tenemos aquí otras dos infografías. Tenemos esta que tiene también 12 pasos y aquí otra vez observación y documentación de un tema de interés, o también menciona aquí una problemática específica, ¿ok? Pero pues ya ahí hablar de temas ya es totalmente fuera de las orientaciones pedagógicas que nos da la nueva escuela mexicana. Y vienen más pasos. Por aquí en el paso 11 viene la evaluación también. Entonces son elementos que debemos ir observando y que claro, podemos tomar algunos elementos de estas infografías y crear nuestra propia propuesta, porque ahí es donde entra la autonomía profesional de los docentes, adecuarla a las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, adecuarlo a los elementos que plantea en los campos formativos, los diálogos, los elementos pues del currículo 2022
podemos adecuarlo. Eso sí se puede. Tenemos por aquí otra infografía, aprendizaje basado en proyectos, selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Como bien dijimos, los proyectos no son preguntas, no son temas. Entonces, desde ahí ya podemos ir descartando o bien seguir analizando y tomar algunos elementos que sí nos sirvan para nuestro contexto, para el estilo de enseñanza de mi colectivo de profesores, para mis alumnos, para las orientaciones de la NEM. ¿Ok? Muy bien. Por aquí tenemos otra infografía, el aprendizaje basado en proyectos, y nos plantean 10 pasos. Y el punto de partida otra vez es tema principal, pregunta inicial, etcétera, etcétera. Y hasta el final, evaluación y autoevaluación. Estos son los elementos que tú tienes que ir de manera profesional, irlos descartando y adecuarlo a las características que ya te he planteado. Entonces, la Secretaría de Educación, uno de los insumos en las orientaciones para llevar a cabo este segundo Consejo Técnico Escolar, nos plantean también su propia versión, distribuida en 3 fases y 11 momentos. Ya en el momento 1 podemos ver que esto sí es pertinente. Dice aquí, partimos de un problema real, partimos de un escenario ya sea áulico, escolar o comunitario. Estos escenarios o estas problemáticas las vamos a obtener de nuestro diagnóstico comunitario, que ya debimos haber hecho al inicio. Insumo inicial para el proyecto. Y después vienen los momentos, los 11 momentos a seguir. Y yo aquí es donde te digo, bueno, analiza esta propuesta y si tú consideras que se adecúa a la perfección a tu contexto, a tu colectivo, a los estilos de enseñanza de tu colectivo, al contexto escolar, a tus estudiantes, a la dinámica escolar, al currículo vigente, a las orientaciones de la nueva escuela mexicana, pues adelante, puedes trabajar con esta propuesta. Esto es para los 3 niveles de educación, preescolar, primaria y secundaria. Y puedes empezar, y esta es una sugerencia, puedes empezar a trabajar con un primer proyecto tomando como referentes los aprendizajes esperados del currículo vigente, modelo educativo 2017, o en algunos casos creo que todavía se trabaja con el 2011, en algunos grados, algunos niveles. Entonces puedes empezar a trabajar de forma colaborativa con tu colectivo, tomando como referentes los aprendizajes esperados de este currículo vigente y aplicando estas 11 momentos del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. ¿Ok? Bueno, lo que yo te propongo, la propuesta desde este espacio, Profesor Jim, Educación y Emprendimiento, es que trabajemos con los proyectos formativos. Los proyectos formativos son interdisciplinarios, son comunitarios, resuelven problemas del contexto, se logran productos pertinentes, se trabaja la evaluación formativa, el diálogo horizontal, se trabaja con las características que te he planteado al inicio de la presentación. Así que esta es nuestra propuesta y nosotros basamos esta propuesta o desarrollamos esta propuesta con 7 ejes esenciales. 7 ejes esenciales para su diseño e implementación. 7 ejes muy sencillos, muy concretos y que se apegan a estilos de enseñanza contemporáneo de los profesores. Así que los 7 ejes son los siguientes. Nosotros dividimos nuestra propuesta en actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Un proyecto formativo podemos organizarlo con actividades de inicio, puede ser fase 1, desarrollo, fase 2 y cierre, fase 3. Dentro de cada momento, dentro de cada fase, hay elementos o hay puntos que nosotros debemos llevar a cabo para efectos de cumplir
con la meta de aprendizaje y con la resolución del problema del contexto. Lo primero que hacemos nosotros es una visión compartida, establecer una visión compartida que incluye sensibilizar a los estudiantes frente a un problema del contexto, plantear el problema del contexto, establecer los acuerdos de trabajo, establecer el plan de acción, establecer los criterios de evaluación, establecer los instrumentos de evaluación, implementar dinámicas socioafectivas para ir preparando para el aprendizaje al estudiante. Esto se debe hacer en cada una de las sesiones, las dinámicas socioafectivas, para entonces pasar a un segundo punto que son los saberes previos. ¿Con qué conocimientos cuentan los estudiantes de cara a este aprendizaje esperado, de cara a este problema del contexto? Es muy importante este paso porque la información que recopilemos, nosotros la vamos a tomar en cuenta para poder utilizarla y de esta manera reorientar mi planeación o dejarla como ya la tenía establecida. Acuérdate que la planeación es flexible y en los proyectos nos vamos adecuando a los cambios que se van a ir presentando, porque la idea es ir mejorando, gestionando el talento. No es algo rígido. Se plantean actividades generales que tienen la flexibilidad de irlas cambiando, de irlas adecuando a los distintos momentos de su implementación. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, pasamos a actividades de desarrollo, donde hay 3 pasos. Gestión del conocimiento, donde buscamos, analizamos, seleccionamos, organizamos y presentamos información obtenida de fuentes confiables, que hablen del problema, que hablen del aprendizaje esperado, que hablen de elementos de información que nos van a servir como insumos para poder construir esa evidencia, ese producto final. Esta información se organiza y se presenta en algún organizador gráfico o con alguna estrategia didáctica que implique el uso y organización de la información. Después pasamos a análisis de ejemplos. En este paso, los docentes se aseguran de contextualizar eso que estamos haciendo. Es decir, miren, en otros contextos estos problemas se han resuelto de esta manera. En otros contextos, la evidencia que se va a construir se ha hecho de esta manera. La información que buscaron del aprendizaje esperado es en ese momento donde el maestro plantea su versión, plantea el conocimiento que tiene acerca de él, plantea la metodología a utilizar. Es ahí donde utilizan el libro, donde el maestro se luce, el maestro contrasta la información que ellos encontraron con la que él posee y obviamente llegan a acuerdos, a diálogos y a afinar los insumos que tienen hasta ese momento de cara ya al siguiente paso, que es construir la evidencia. Entonces vamos al paso 5, que es el trabajo colaborativo, y es en este paso donde los estudiantes empiezan ya a diseñar su producto final, su evidencia final, ya debidamente argumentado y fundamentado, porque ya gestionaron el conocimiento, ya vieron ejemplos, ya no tienen dudas, y si las tienen, pues el maestro se encarga de estar ahí codo a codo con ellos, retroalimentando. Desde el análisis de saberes previos, gestión del conocimiento y análisis del ejemplo, el maestro ya está implementando la evaluación formativa, porque constantemente está acompañando a sus estudiantes y les está comunicando en primera instancia qué logros observa en sus desempeños y qué sugerencias de mejora les da, con la finalidad de que ellos mejoren sus evidencias, mejoren sus desempeños, gestionen sus talentos, se visualicen en sus fortalezas, en sus áreas de oportunidad y vayan mejorando en el proceso. En estos proyectos formativos los maestros se centran en el proceso, se centran en la experiencia que hay a lo largo del proyecto, inspiran a sus estudiantes. Acuérdate que inspirar no es mostrarle tu conocimiento, tu poder, tus talentos. Es mostrarles a ellos cuáles son
esos conocimientos que ellos tienen, cuáles son esos talentos que estaban ahí escondidos, cuáles son esas habilidades que poseen, pero que de alguna manera no han desarrollado. Eso es inspirarlos, animarlos, sacar la mejor versión de cada estudiante. Una vez que los alumnos tengan hecho el trabajo colaborativo, hacemos un paso necesario, es como una parada, estas ya son las actividades de cierre, es como una parada necesaria que le llamamos mejoramiento continuo. La evaluación ya se está llevando a cabo durante el proceso, evaluación formativa. Los alumnos van tomando como referente el instrumento de evaluación y ahí van orientando su desempeño. Van viendo los indicadores y van tratando de cumplirlos en el máximo nivel requerido. Pero en el paso 6 hacemos un pequeño un stop, una parada, y le decimos, a ver, hasta este momento y hasta donde tengamos realizada nuestra evidencia, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Observen el instrumento y autoevalúen sus avances. Hacemos un ejercicio de coevaluación, a ver, intercambiamos evidencias y retroalimentemos al compañero, qué logros identificamos en cada indicador y qué sugerencias de mejora le damos. Yo mismo como docente hago un ejercicio de heteroevaluación y voy equipo por equipo o lugar por lugar a darles esa realimentación, a decirles qué logros observo a partir de los indicadores que ya han cumplido y qué sugerencias les doy. De tal forma que yo me voy a asegurar de manera colaborativa con ellos, con los estudiantes, de que la evidencia que se va a socializar en el paso 7 tenga la calidad suficiente para poder ser socializada no solo en el aula, sino allá afuera, en la comunidad. Acuérdate que la evidencia debe ser creativa, innovadora, interesante, que trascienda el aula. No es una simple tarea mecánica, no es una simple maqueta. Es una evidencia que puede ser un video, un programa de radio, una obra de teatro, un reporte, un ensayo, un poema, una canción, que trascienda el aula, que dé un mensaje, que sensibilice, que le agregue valor a las personas, que resuelva un problema real. Esa es la clave de estos proyectos formativos. Una vez hecho esto, voy a la socialización. Y en la socialización no es exponer tu trabajo, es crear un escenario lo más cercano a lo real, una conferencia, una convención, un congreso, una feria del libro, un evento bien organizado, donde el profesor con su creatividad va a poner lo mejor de sí, va a invitar a personajes referentes de la comunidad, padres de familia, autoridades municipales, autoridades del ámbito que corresponda al proyecto, a lo mejor de salud, de cultura, etcétera, etcétera, a los directivos, algunos maestros, algunas academias, alumnos, y ahora sí, es momento de que los alumnos se luzcan presentando sus proyectos, dando sus reflexiones, sus dificultades, sus satisfacciones, de qué forma están colaborando para resolver un problema real a partir de la presentación de esa evidencia, de ese producto, y después recibir una retroalimentación. Los invitados deberán comunicar así en plenaria los logros observados y las sugerencias de mejora e invitarlos a que continúen. Se pueden crear alianzas estratégicas para poder mejorar todavía más esa evidencia, o incluso se pueden conseguir alianzas estratégicas para implementar nuevos proyectos, y de esta manera dar solución de una vez por todas a esos problemas identificados. Esa es la propuesta que te traigo para que tú lo reflexiones, lo evalúes, lo valores y que a lo mejor lo puedas compartir con tu colectivo. Ahora, ¿qué son entonces los proyectos formativos? Yo te compartí los 7 ejes. Bueno, los proyectos formativos son, de entrada es una estrategia didáctica. Es una estrategia didáctica en donde hay actividades de aprendizaje debidamente articuladas.
Eso es muy importante, no son actividades de hagan lo que quieran, no. Hay una serie de condiciones necesarias para poder llevar a cabo esta formación en los estudiantes a partir de la implementación de proyectos. Entonces, se articulan estas actividades con estos 7 ejes esenciales. Estas actividades de aprendizaje son para resolver problemas del contexto, problemas reales, problemas derivados del diagnóstico comunitario que hicimos nosotros al inicio del ciclo escolar, buscando siempre obtener un beneficio o un servicio para la comunidad, para la sociedad, para la escuela, para la familia, etcétera, etcétera. Esto con base en la colaboración y la co-creación de saberes. Cuando se hacen proyectos, se crean nuevos conocimientos o se co-crean nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas propuestas, se gestiona el talento de los estudiantes y el proceso en sí es formativo por naturaleza, es interdisciplinario también por naturaleza, porque se pueden incorporar distintos campos formativos, distintas disciplinas para resolver un problema del contexto. Esta definición, por supuesto, es de uno de mis mentores, el doctor Sergio Tobón. Bueno, ¿qué otro concepto es necesario que nosotros tengamos presente al momento de proponer los proyectos formativos? Bueno, uno de los conceptos esenciales es el de sociedad del conocimiento. Porque tú debes, como profesor, tú debes tener claro a quién educo, a qué tipo de sociedad está respondiendo esta nueva escuela mexicana, este modelo 2017, el que está vigente. ¿A qué sociedad responde la educación? ¿Qué tipo de ciudadano es el que debo formar? De cara a los retos de qué, de la sociedad del conocimiento, por supuesto, de la nueva escuela mexicana. Pero entonces, ¿qué es sociedad del conocimiento? Bueno, antes de decirte qué es, te digo su contraparte, la sociedad de la información. La sociedad de la información se centra en contenidos, en temas, en datos, en producir contenido, en los medios, etcétera, etcétera. Todos estamos en ese tipo de sociedad, en la sociedad de la información. Consumimos información, pero hay un gran vacío en la sociedad del conocimiento, un gran problema. Y es que hay tanta información que alumnos, docentes y sociedad en general no saben qué hacer con tanta información. E incluso están cayendo en el error de solo consumir la información y no resolver los retos reales que hay allá afuera. Entonces, si estamos inscritos en la sociedad de la información, maestros, seguramente solo consumimos, no estamos produciendo información que resuelva problemas reales, solamente consumimos. Y a veces no sabemos ni diferenciar qué sí es cierto y qué no es cierto. Cuando tenemos que buscar información pertinente, la buscamos en lo primero que aparezca. No tenemos la rigurosidad académica de decir, esta información es de una fuente confiable. Este sitio es referente en su campo. Este autor es referente en su campo. Este tutorial ya está debidamente gestionado y me sirve para resolver un problema. Normalmente consumimos información. Entonces, nosotros debemos estar inscritos en la sociedad del conocimiento para que nuestras formaciones para con nuestros alumnos sean con base en los retos de ese tipo de sociedad y que los alumnos paulatinamente vayan migrando de esa sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Entonces, la sociedad del conocimiento son conjuntos de comunidades profesionales de aprendizaje que gestionan. Ahora, antes de continuar, pregúntate, ¿en mi escuela ya somos un conjunto de comunidades profesionales de aprendizaje? ¿O estamos en vías de, o no sabemos ni siquiera ese concepto, o cada quien trabaja por su cuenta? Entonces, primero hay que hacer comunidad profesional, para gestionar, co-crear, socializar y aplicar los saberes.
los saberes que todo profesional de la educación debe tener. Esto en la identificación, interpretación y argumentación de los problemas del contexto. Eso sí, con sentido crítico, trabajo colaborativo, con ética, gestión del cambio y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un concepto propuesto por el doctor Sergio Tobón nuevamente. Entonces, maestro, la invitación es, debo desde ya decir, a ver, enfócate en la promesa, acuérdate. La promesa es que yo ya tengo todo lo que necesito para ser un vencedor. Lo único que me falta es tomar acción masiva e imperfecta. Es decir, dar el primer paso. ¿Ok? El primer paso es reconocer que soy un docente todavía inscrito en la sociedad de la información. Solo consumo entretenimiento, memes, videos, chismes, pero no estoy produciendo nada que resuelva un problema del contexto. No estoy produciendo ni gestionando información que me ayude a resolver los problemas del entorno de mi aula, familiares, económicos, emocionales, etcétera, etcétera. ¿Qué es el primer paso? Reconocer. Entonces, el segundo paso es entender que hay un tipo de sociedad al que debo migrar, y es la sociedad del conocimiento, donde si yo voy a proponer algo en consejo técnico, es porque ya lo gestioné, ya leí artículos, ya lo sinteticé, lo organicé en un mapa mental, ya hice un tutorial, ya hice un video, ya hice un artículo, un ensayo, un resumen, ya hice una presentación en PowerPoint, ya está gestionado el conocimiento. Y eso le sirve a mi colectivo. Me retroalimentan, retroalimento, construimos esa comunidad y resolvemos un problema en el marco de la sociedad del conocimiento. Entonces, los proyectos formativos se inscriben en este tipo de sociedad porque resuelven esos problemas del contexto, gestionando el conocimiento, con colaboración, con ética, con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Se socializan las evidencias, que trascienda el aula, que sea algo de impacto social, que beneficie a la comunidad, que mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, todo está articulado, estos conceptos que te estoy compartiendo. ¿Ok? Bien, otro de los conceptos que sí o sí debemos dominar es el de problemas del contexto. ¿Ok? Problemas del contexto. ¿Qué son los problemas del contexto? Habrán escuchado esto que dice, sin problema no hay proyecto, y sin proyecto no hay aprendizaje. Pero cuando se les pregunta, a ver, plantea un problema que sea el eje articulador de tu proyecto. Y bueno, hay confusión en el concepto. Se confunden algunas acciones, algunos elementos que no son problemas como tal, mucho menos problemas del contexto. Los problemas del contexto es el reto de lograr una situación esperada o ideal en un contexto. Situación esperada o ideal en un contexto. Con sentido personal, familiar, comunitario, social, ambiental, científico, cultural, económico, etcétera, etcétera. Analizando siempre las diversas opciones de solución, buscando el logro de un producto pertinente y por supuesto estos problemas son retadores, son procesos retadores y son procesos creativos. Una definición propuesta también por el doctor Sergio Tobón. Entonces, los problemas del contexto son lograr una situación esperada o ideal en un contexto que tenga un sentido en estos ámbitos, analizando estas diversas opciones de solución y siempre buscando lograr un producto pertinente. ¿Qué cosas no son problemas del contexto? ¿Qué acciones, qué actividades no son problemas del contexto? Bueno, tareas mecánicas no son problemas del contexto. Preguntas generadoras no son problemas del contexto. Preguntas generadoras conceptuales sobre todo. Conflictos cognitivos no son problemas del contexto. Ejercicios, consultas y juegos
no son problemas del contexto. Informes de lecturas de algunos temas no son problemas del contexto. Resolución de preguntas conceptuales no son problemas del contexto. Ecuaciones de primero y segundo grado con un grado de dificultad alto no son problemas del contexto. Un problema de física simulado no es un problema del contexto. Un caso simulado, analizado en formación cívica y ética, no es un problema del contexto. Problemas de ciencias, matemáticas o las necesidades formativas de los alumnos no son problemas del contexto. Es decir, es que no quiere leer, es que los papás no ayudan, es que llega tarde, es que le falta motivación, no son problemas del contexto. ¿Ok? Eso para dejarlo claro. Las características de los problemas del contexto son: busca satisfacer una necesidad en un contexto específico. ¿Qué contexto? Ya hemos dicho: familiar, social, de tipo económico, de tipo cultural, ambiental, etcétera, etcétera. Los problemas del contexto implican lograr algo relevante o pertinente en el contexto. Por eso una tarea mecánica no puede ser, al resolverla, el producto de evidencia no es algo relevante o pertinente en el contexto, no resuelve un problema del contexto. Consideran varias opciones para resolver el problema. ¿Okay? Entonces no es, con esto se resuelve, no, hay diversidad de soluciones, hay apertura en ese sentido, y es ahí como podemos decir, ok, entonces este sí es un reto del contexto. No se resuelven de manera mecánica, no son recetas, es decir, vuelvo a repetir, hay apertura, hay formas, hay maneras de presentar la solución, implican un proceso de comparación y contrastación de opciones. Estas son las características de los problemas del contexto, ¿ok? Ahorita que veamos el ejemplo, te vas a ir dando una idea de cómo poder redactarlos de forma sencilla. Cada uno podrá redactarlos, siempre y cuando asegurarnos que tengan estas características. Ahora, ¿cuáles son los tipos de problemas del contexto? Satisfacer una necesidad es un tipo de problema. Conocer un fenómeno o situación es un tipo de problema del contexto. Resolver una contradicción entre dos o más enfoques, teorías o metodologías. Mejorar algo existente es un problema del contexto. Crear algo nuevo, innovar un proceso o producto, o sensibilizar sobre determinado hecho. Estos son los tipos de problemas del contexto. La sugerencia para cuando empecemos a trabajar los proyectos con problemas del contexto es plantear problemas del contexto primero que sensibilicen sobre un determinado hecho. Es decir, cómo sensibilizar a la comunidad escolar para disminuir los casos de acoso escolar, por situar un ejemplo. Entonces se crea un proyecto en torno a esta problemática y se obtiene una evidencia creativa, innovadora, que dé solución o le abone a la solución, se socializa, trasciende el aula, hay colaboración, hay gestión del talento, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tipos de problemas del contexto. Si tú dices, bueno, es que no sé, la verdad es que hay tantos problemas o sigo teniendo confusiones, puedes inspirarte en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son 17. Estos sí que son problemas. Es muy importante también, maestros y maestras, que tengas la plena claridad de que el modelo 2017 y la nueva escuela mexicana pretenden formar ciudadanos del mundo, que actúen en local, pero con una visión global, conscientes de que hay problemáticas globales que tienen impacto en sus comunidades y que desde su comunidad pueden empezar a actuar para poder revertir estas situaciones. Entonces, una forma de inspirarme, de llevar problemas del contexto
o de verificar si algo del diagnóstico comunitario está presente en estos 17 objetivos, pues es analizar. Por ejemplo, la pobreza es un problema del contexto. Y si es pertinente para tu contexto, ¿qué podemos hacer desde la escuela? Vincular esa problemática con el currículo vigente, darle un tratamiento pedagógico didáctico y obtener una evidencia, un producto que trascienda el aula, que le abone a la solución de ese problema. La escuela contribuyendo a resolver ese problema desde nuestro contexto. El hambre es otro problema, la alimentación, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el agua, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 problemas, objetivos de desarrollo sostenible, los podemos trasladar a nuestro contexto, contextualizarlo, vincularlo directamente con nuestra comunidad y luego vincularlo con el currículo vigente y realizar proyectos formativos interdisciplinarios donde converjan las distintas asignaturas, disciplinas y todas en comunión puedan darle solución a estos problemas o abonarle a la solución de ellos. ¿Ok? Bueno, esos son los problemas, sus características y cómo poder diferenciarlos. A continuación te voy a presentar un ejemplo de un proyecto formativo para que tú lo valores y retomes algunos elementos que te parezcan interesantes y los puedas adecuar a la metodología que tú elijas. Yo aquí te estoy proponiendo la de proyectos formativos, pero después tú decidirás si la utilizas o no la utilizas, si te gustó o no te gustó, si se adecúa a los estilos de enseñanza de tus profesores. ¿Ok? El ejemplo es el siguiente, maestros. Atención. Voy a presentarte la planeación de un proyecto formativo de la asignatura de matemáticas, segundo de secundaria, con la V heurística de Goodwin. ¿Ok? Este formato o esta forma de planear es con la finalidad de que tú en una sola hoja visualices el todo de tu proyecto. ¿Ok? Es una planeación muy sintética, muy concreta, que tiene los 7 ejes, que tiene actividades concretas, no tiene paja, no buscamos ser tan descriptivos, utilizar palabras tan rimbombantes, ni pretende que sea del agrado de un jefe de sector, de un supervisor, de un jefe de enseñanza o de un ATP. Pretende planear e implementar un proyecto formativo, actividades de aprendizaje articuladas para poder solucionar un problema real. Pretende plantear la vinculación de un problema del contexto real con el currículo vigente. Eso es lo que se plantea en esta propuesta que te voy a compartir. Lo primero que debe llevar tu proyecto formativo, y esto en la práctica puede quedar al final, porque no siempre se nos viene a la mente el mejor título para nuestro proyecto. Normalmente después de la planeación y la implementación, sobre todo después de la planeación, es que nos vienen ideas de cómo titular a nuestro proyecto formativo. Entonces, este proyecto formativo se llama Los Tacuatubers, ¿ok? Los Tacuatubers. Y voy a contextualizar para que también me acompañes en este ejemplo que te estoy dando. Como tú sabes, y eres fiel seguidor mío, yo soy de una comunidad al sur de Veracruz llamada Tatahuicapan de Juárez. Somos nahua hablantes, somos indígenas. Mi comunidad ha crecido, ya tenemos elementos urbanos. Sin embargo, todavía persisten algunas costumbres que nos identifican, nos dan identidad, y que todavía hay personas que promueven estas tradiciones, estas costumbres propias de mi comunidad.
Una de las tradiciones que ocurren, yo creo que en la mayoría de las comunidades, pues son las fiestas en honor a santos patronos, o las fiestas que conmemoran alguna fecha importante de la comunidad, o fiestas en general. Y aquí es muy común que durante las fiestas haya un grupo de personas llamadas, en mi lengua materna, las tacualeras. Las tacualeras son un grupo de mujeres, en su mayoría, que se encargan de preparar la comida con ayuda de las demás personas, están al pendiente de toda la logística de la comida, que se hace en equipo, que se hace de manera, pues, en convivencia, se encargan de servir, de dar las porciones, se encargan en general de todos esos elementos. Y son expertas, ya son reconocidas, ya saben quiénes son señoras que tienen esta habilidad, este talento, y siempre son invitadas a estas festividades. Bueno, parafraseando un poco, hemos decidido poner a nuestro proyecto los tacuatubers, es decir, tacua de comida, de ese nombre que le dicen a estos personajes, las tacualeras, y tubers porque, bueno, empatando lo moderno, porque vamos a utilizar la plataforma YouTube para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, el proyecto se llama Los Tacuatubers. De entrada, yo ahí en mi título, pues yo ya estoy cumpliendo con que es un título llamativo, atractivo, que genera curiosidad, que hay una historia detrás de ese título tal vez. Eso puede ser también una forma de enganchar a mis estudiantes. Incluso puede ser propuesto por ellos mismos de forma creativa, etcétera, etcétera. Lo importante es que tenga un título de mi proyecto, no abstracto, sino un título que enganche, que genere esa curiosidad. Bueno, en esta planeación ya tenemos nuestro título. Ahora vamos a leer esta V heurística, empezando con la columna de en medio, donde hemos planteado el problema del contexto y el aprendizaje esperado. En lugar de una pregunta foco, planteamos un problema del contexto y un aprendizaje esperado. Eso es lo primero que vamos a redactar. Entonces, redacto el aprendizaje esperado. En este caso es: resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional. ¿Ok? En una clase normal, en la pedagogía tradicional, este aprendizaje esperado lo llevaré yo a cabo, lo desarrollaría en primera instancia, pues explicando la metodología, explicando el paso a paso, contextualizando. Después vamos al libro de texto, respondemos preguntas que vienen por ahí, hacemos ejercicios del libro. Después yo proyecto por ahí más problemas para que practiquen, me entregan, firmo, los pongo en la lista y listo, al tema que sigue, al aprendizaje que sigue. ¿Ok? Eso sería una clase tradicional. Pero en forma de proyecto formativo lo vamos a llevar al siguiente nivel. Entonces, este aprendizaje esperado voy a vincularlo con un problema del contexto. Yo ya hice mi diagnóstico comunitario con mis docentes, ya encontramos cuáles son los elementos de la comunidad que se presentan como barreras para el aprendizaje del alumno. Ya también encontré qué elementos sí favorecen el aprendizaje del alumno. Y dentro de ese diagnóstico comunitario nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta que en el contexto actual de la pandemia, una de las grandes preocupaciones de la comunidad es, bueno, ya investigamos, ya sabemos que la alimentación es clave para poder fortalecer nuestro sistema inmune, y que cada que haya esta ola de virus, pues nos tiene que agarrar fortalecidos. Por lo tanto, debemos regresar a lo básico, a nuestras raíces. Entonces, en ese contexto actual de la pandemia, ¿cómo mejoramos los hábitos alimenticios saludables en las familias de la comunidad? ¿Ok? Es así de sencillo. El problema del contexto hay que redactarlo dando una especie de contexto, una especie de introducción, una especie de contextualización, y después lanzar una pregunta. Puede ser
Puede ser en forma de pregunta, puede ser en forma de necesidad y meta. En este caso yo lo hago de forma sencilla para que tú, en el ejemplo que vayas a realizar, lo puedas replicar. Entonces, ¿es un problema real? Sí. ¿Es un problema que existe? También. ¿Tiene que ver con uno de los objetivos de desarrollo sostenible? Por supuesto. ¿Se puede lograr un producto pertinente? Claro que sí. ¿No se resuelve con una sola opción? No, con N cantidad de opciones. ¿No se resuelve con tareas mecánicas? Tampoco. El reto es de una situación real a una situación ideal o esperada. Claro que sí. Hay un contexto, sí, hay un contexto familiar, comunitario. Entonces, es un problema del contexto. Ahí ya está el problema del contexto. Entonces, lo vinculo con el aprendizaje esperado y de manera conjunta con mis estudiantes, y porque ya hice el diagnóstico comunitario, que también implica hacer un diagnóstico de las habilidades y talentos de mis estudiantes, hemos acordado hacer una evidencia de la siguiente manera: videos de una receta de comida tradicional saludable con ingredientes de la región para publicar en YouTube. ¿Ok? Por eso vamos a hacer los tacuatubers. Los criterios del video es que sea creativo, que tenga un buen contenido, que tenga ingredientes de la región esa receta, que sea pertinente y que haya colaboración durante el diseño de él. El instrumento de evaluación que vamos a utilizar es la lista de cotejo socioformativa, la cual me va a permitir gestionar el talento de los estudiantes, porque por cada indicador ellos solo tienen dos opciones: o presentan el indicador o no lo presentan, y seguramente ellos van a elegir presentar el indicador. Si el indicador está bien redactado, es formativo, ayudará al mejor desempeño de ellos. Adicionalmente, se agregan unas columnas donde establecemos qué logros identifico en ese indicador y qué sugerencias le doy. Esto con la finalidad de que ellos puedan autoevaluarse, escribiendo qué logros identifican y qué sugerencias se dan. También al momento de la coevaluación, los equipos involucrados puedan retroalimentar identificando logros de sus compañeros y qué sugerencias les dan. Y esto también hace que el profesor, el docente, aplique la heteroevaluación y diga: identifico estos logros y te sugiero lo siguiente. Pero mejor aún, en la socialización podemos implementar la socioevaluación, donde los invitados también tendrán el instrumento de evaluación previa explicación del profesor, y se les pedirá que al final de la presentación comuniquen logros de acuerdo a los indicadores y sugerencias de mejora. Y con esto estamos cumpliendo con la evaluación formativa. Más que centrarnos en la nota, nos estamos centrando en gestionar el talento de los estudiantes. ¿Ok? Ahí estamos. Ya tenemos nuestras dos columnas. Vamos a la tercera columna, que es la de las actividades articuladas de aprendizaje. Este proyecto es para 3 semanas, puede ser un mes si así lo deseo, dependiendo mis tiempos. Sabiendo que en secundaria tenemos 5 horas semanales de matemáticas, pues es bastante tiempo el que podemos destinar a nuestro proyecto. Entonces empezamos con actividades de inicio, recordándoles que la evaluación formativa es inherente a los 7 ejes, a los 7 pasos, a los 3 momentos. La evaluación formativa está presente permanentemente. Entonces empezamos con la visión compartida. De manera general yo voy a redactar. Voy a presentar el problema del contexto, voy a presentar los aprendizajes esperados, voy a acordar el plan del trabajo, voy a establecer los criterios de evaluación, voy a sensibilizar a mis estudiantes frente al problema mediante un video, mediante un cartel, mediante un testimonio, mediante fotografías, reportajes, etcétera, etcétera. Voy a organizar los equipos de trabajo y, por supuesto, yo voy a iniciar mi sesión y cada sesión con dinámicas socioafectivas. Abonarle al sistema límbico del estudiante para que esté preparado para el aprendizaje. Porque como dice Francisco Mora en su libro Neuroeducación, sin emoción no hay aprendizaje. Hay que emocionarlos, hay que engancharlos, hay que ser empáticos para poder empezar este proceso de aprendizaje. Una vez hecho esto, ¿saben qué, jóvenes? Les voy a compartir un enlace porque ya en el diagnóstico comunitario sé que todos tienen acceso a internet desde su celular.
Y vamos a rescatar saberes previos con una estrategia didáctica, preguntas guía, pero estas las van a hacer utilizando la aplicación de Kahoot, muy sencilla. A partir de la información que yo obtenga, pueda reorientar mi planeación o continuar con las actividades que ya tenía yo planeadas. Esta actividad la van a realizar en casa. Ahí está. Ahí me ahorro también un módulo y ahí vamos caminando. Ya acordamos el plan de trabajo, ya sensibilizamos, ya rescaté saberes previos. Estamos listos para iniciar las actividades de desarrollo. Empezamos con gestión del conocimiento. Aquí redacto lo que voy a hacer. No tengo que estar redactando detalle a detalle del minuto 1 al 5 hice esto, pasé lista, se levantaron, fuimos acá, fuimos allá. No. Concretamente, ¿qué vamos a hacer para gestionar el conocimiento, para obtener información de fuentes confiables, para sustentar ese video, ese tutorial que vamos a compartir en YouTube? Bueno, con la guía del docente, los alumnos van a buscar, van a analizar, van a organizar y presentar información obtenida de diversas fuentes confiables que aborden concepto, características, aplicación y metodología de la proporcionalidad directa e inversa. Ahí le estoy abonando al aprendizaje esperado, porque eso no lo puedo dejar de lado. Ahí se va a aprender haciendo. También deben investigar acerca de hábitos alimenticios de las familias de la comunidad, puede ser a través de entrevistas, en su mayoría, y van a investigar también las recetas saludables, algunas recetas saludables tradicionales de la comunidad. La fuente de información ahí es la comunidad, los abuelitos, los tíos, las tías, las mamás, papás. Ahí estamos vinculando directamente a la comunidad, a las familias. Estamos haciendo transversal de alguna manera este proyecto. Bueno, esta información la van a organizar en mapas mentales, tanto lo que investigaron de la proporcionalidad, como de los hábitos, como de las recetas. Que organicen en mapas mentales esta información para mayor facilidad en su uso al momento de construir o diseñar su video. ¿Ok? Vamos al paso 4. Seguimos en actividades de desarrollo. Análisis de un ejemplo. Aquí el maestro se luce. El maestro va a compartir la metodología de resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa, con base, eso sí, en casos cotidianos del entorno del alumno. Es muy importante este paso porque el alumno ya investigó qué es la proporcionalidad, cómo se hace, el paso a paso. Bueno, ahora el maestro le proporciona información, nueva información que el alumno va a contrastar. De esta manera va a crear su propio concepto, su propia percepción, va a también crear su propia metodología, si así lo desea, para poder solucionar este tipo de problemas. Y basados en la vida cotidiana, en el entorno del alumno. También va a presentar ejemplos de videos de recetas de comida tradicional, saludable y la metodología empleada para su elaboración. Es porque aquí el profesor tiene que asegurarse de que el alumno sepa muy bien qué es lo que va a hacer. Es decir, mira, en otros contextos esta problemática o esto que vamos a hacer se hace así, se ha hecho así. Entonces presenta ejemplos de tutoriales creativos, innovadores, para que el alumno se inspire, para que el alumno vaya creando su propia versión, para que vaya teniendo elementos suficientes para que no se le nublen las ideas al momento de hacer esa evidencia final. Después vamos al paso 5, trabajo colaborativo. En equipos, los alumnos van a crear sus videos con propuestas de recetas saludables, contextualizadas y aplicables a la dinámica familiar de la comunidad, tomando como referentes el instrumento de evaluación y la información organizada. En el video van a incluir reflexiones en torno a la importancia de mejorar los hábitos alimenticios en el contexto de la actual pandemia. Asimismo, destacarán la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana y la dinámica familiar. Como estamos hablando de proporciones, seguramente durante la receta habrá la oportunidad de incluir ese conocimiento matemático. Habrá la oportunidad de incluir el plato del buen comer que se ve en ciencias y en vida saludable. Habrá la oportunidad de incluir la ética, porque estamos haciendo recetas saludables en el marco de la ética, de los valores universales. Seguramente habrá oportunidad de reflexionar acerca de la comunidad, sus tradiciones, sus costumbres. Estamos hablando ahí de historia.
Habrá la oportunidad de utilizar las TICs, es decir, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, hablando de vincular a las tecnologías del nivel secundaria técnica o nivel secundarias generales. Entonces, este proyecto es interdisciplinario. Todas las asignaturas, o muchas de ellas, o los campos formativos, hablando del modelo curricular 2022, convergen en la solución de este problema del contexto. Después cerramos las actividades de desarrollo y pasamos a las actividades de cierre, donde hay 2 pasos más. El mejoramiento continuo, en donde vamos a hacer un stop, como les decía hace un rato, vamos a analizar los avances de manera formativa, aplicando la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. La finalidad de este paso no es que hasta este paso se implemente la evaluación formativa. Acuérdate que la evaluación es permanente, solamente que aquí me voy a asegurar de que todos, ya sea los equipos de forma individual como se esté trabajando, tengan la mayor calidad en el diseño de su evidencia final, que se atiendan los indicadores que se establecieron, darles la retroalimentación a partir de comunicarles en primera instancia los logros observados y las sugerencias de mejora. Aquí nos aseguramos de que todos podamos trascender el aula con la evidencia que se está diseñando. Aquí nadie se queda, aquí nadie lo hizo mal, no, aquí simplemente vamos a ayudarnos todos, vamos a comunicarnos nuestros logros, vamos a darnos sugerencias, vamos a seguir colaborando, vamos a dialogar, a reflexionar en torno al problema, cómo podemos mejorar aún más esta evidencia que estamos realizando. Finalmente entramos a la socialización. Es todo un evento. El profesor va a elegir un auditorio, el domo, la plaza central de la escuela, un salón bien adornado, la biblioteca, el auditorio, qué sé yo, el espacio perfecto, ideal, en donde el alumno sienta que lo que va a proponer va a trascender, va a tener un impacto directo en su comunidad. Para ello se invitarán autoridades educativas, directivas, otros docentes, otras academias, alumnos, padres de familia, las familias, representantes de familias, el presidente municipal, el del sector salud, qué sé yo. Invitados de lujo que puedan observar la presentación de estos proyectos y que puedan comunicar a los estudiantes una retroalimentación formativa, comunicando siempre en primera instancia logros y qué sugerencias les dan para que esto se pueda seguir mejorando. A partir de ahí seguramente surgirán alianzas estratégicas para mejorar aún más la difusión de estos proyectos, la implementación de otros programas para mejorar los hábitos alimenticios en la comunidad, en la colonia, en la ciudad, y que de esta manera juntos podamos resolver un problema del contexto, que eso que se hizo en el aula trascienda el aula, que pueda ser socializado, que estemos en la sociedad del conocimiento, que seamos comunidades de aprendizaje que estamos gestionando el conocimiento para poder dar solución a problemas del contexto real, con ética, con valores, con el uso de las TICs, con colaboración. Eso, maestros, son los proyectos formativos y es la propuesta que yo te planteo para que tú trabajes con tu colectivo de profesores, ya sea de nivel preescolar, primaria o secundaria. El ejemplo es de secundaria, pero los pasos son los mismos para los 3 niveles educativos. Así que lo dejo a tu consideración. Si te gustó la propuesta, comenta qué te pareció, cuáles son tus dudas, cómo lo harías tú, compártelo. Lo interesante o lo importante es que esto llegue a muchos profesores que tienen todavía algunas dudas o algunas confusiones respecto al aprendizaje basado en proyectos. Ahora, este formato que te presenté pues es con la V-heurística, pero a lo mejor tú dices, es que a mí me gusta más trabajar con celdas. Aquí está el formato también, donde tú puedes poner el título atractivo, la asignatura, el aprendizaje, el problema, el producto integrador y los pasos, los 7 ejes con actividades que puedan hacer en la escuela o que puedan hacer en el hogar. Y listo. Entonces, no hay pretexto para que no empecemos
a ensayar nuestro primer proyecto formativo con nuestros colaboradores, con nuestros maestros, con nuestras academias, analizando los problemas del contexto que hay en el diagnóstico comunitario, inspirándonos en los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, dar el primer paso. Acción masiva imperfecta es la clave, maestros. Bueno, y si tú quieres tener de manera permanente esta metodología, pues estamos por ahí promocionando hasta el 10 de diciembre una promoción de un paquete de video de cursos, talleres grabados. Diseña clases motivantes, creativas e innovadoras en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento y la nueva escuela mexicana. Entonces, este paquete de videocursos, talleres ya grabados, que los llevamos a cabo hace un año, pero que son vigentes, por supuesto, porque ya visualizábamos todos estos cambios, hicimos un videotaller de estrategias didácticas. Estrategias didácticas son 3 sesiones grabadas con sus respectivos PDFs. Hicimos un videotaller de diseño de instrumentos de evaluación formativa. 9 pasos para diseñar una estrategia de evaluación formativa para gestionar el talento, con este enfoque de gestionar el talento, ¿ok? Igual, son 3 sesiones grabadas en video, en Zoom, están grabadas en Zoom, y con sus respectivos PDFs. Y tenemos también el videotaller diseño de secuencias didácticas socioformativas, que en realidad es la metodología de proyectos formativos con los 7 pasos, los 7 ejes esenciales. Vienen ejemplos, viene el paso a paso, son 3 sesiones grabadas y también tienen sus respectivos PDFs. También te vamos a proporcionar bibliografía especializada sobre estrategias didácticas, evaluación formativa y planeación didáctica. Son libros que he adquirido, que no están en redes sociales, que no son de dominio público porque son comprados y yo te los comparto, es como si fuera mi biblioteca. Te las comparto para que hagas uso personal de ellos, de estos libros, así que eso también lo incluye. Pero también incluye nuestra más reciente conferencia, videoconferencia, la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana, su implementación y ejemplos de los 3 niveles de educación básica con formatos, bibliografía también y los ejemplos para los 3 niveles. También ya está grabada la videoconferencia, la llevamos a cabo hace unos meses. Así que todo este paquete por un costo de 797 pesos, esto va a ser válido hasta el 10 de diciembre de 2022. Si te interesa, pues simplemente manda un mensaje de WhatsApp a este número que aparece aquí para poder hacerte llegar la información, si es que requieres más información. O también en la descripción del video viene el enlace que te va a llevar a la página donde viene la explicación de todo este paquete de videocursos, talleres grabados para que fortalezcas tu perfil docente de cara a esta nueva escuela mexicana. Si este video te gustó, si te gustó la metodología de proyectos formativos, bueno, puedes complementarlo con esto y sobre todo con la videoconferencia, la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana, donde vienen formatos y ejemplos de proyectos de preescolar, primaria y secundaria listos para que tú los puedas pues emular o incluso adecuarlos a un primer ensayo que puedas hacer con tu colectivo de profesores. Pues bueno, maestros y maestras, la invitación para cerrar esta sesión es que tú elabores tu propia versión de proyecto formativo o de aprendizaje basado en proyectos, que retomes algunos elementos de otras propuestas, tal vez hagas tu propia versión, o que digas, bueno, me gustó esto de los 7 pasos, adelante entonces, elabóralo con tu colectivo y por supuesto etiquétanos, comparte. Si algún fragmento de este video lo vas a proyectar en tu CT, igual etiquétanos por ahí para que podamos estar enterados del trabajo que están realizando. Pues de mi parte es todo, maestros y maestras, y como siempre me despido en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, y les digo Tazoscamatimia, Nochipa y Pan Noyolzi, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón. Llena de magia y ganas de sobresalir a los pies del cerro Santa Marta y San Martín.
Se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros allá por el año de 1850.